De sustancias sólidas. En la siguiente clase ya habíamos visto cómo la membrana de filtración glomerular tenía sus componentes y que permitía el pasaje de determinadas sustancias a través de esta membrana y goteaba el líquido hacia la cápsula de Bowman. Habíamos tenido conceptos claros de que al día pasan 180 litros de líquido por los riñones, ¿no? Pero se reabsorbe prácticamente todo y miccionamos solamente 1,5 litros, a veces 2 litros al día, ¿no? Entonces, pero esto se basa en una serie de fenómenos fisiológicos que ocurren a través de la nefrona. ¿Y qué era la nefrona? El conjunto de arteriola, el glomérulo arterial, que se conformaba por la arteriola aferente, el ovillo y la arteriola eferente, y que goteaba, por decirlo de alguna manera, por presiones, líquido hacia la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? Y la cápsula de Bowman comenzaba su recorrido por toda la tubuladura. Habíamos comenzado a hablar acerca de esto y habíamos visto que los poros de la membrana capilar eran pequeños a comparación del resto de poros, ¿no? Y entonces no pasaban proteínas, pero sí pasaban sustancias como el sodio, potasio, cloro, urea, ¿no? El 95% que pasaba a través de esta membrana era agua, ¿no? Que filtraba. 3% era urea, que es un desecho muy liposoluble que pasa a través de membrana fácilmente. Y el resto era, el 2% del resto eran electrolitos, lo más popular, ¿no? Sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, fósforo, ¿sí? Bicarbonato que pasaban, y creatinina que pasaban a través de esta membrana. Todo este líquido comenzaba un recorrido a través de las tubuladuras que habíamos visto entonces, y esa tubuladura, ahí también habíamos visto que las arteriolas, tanto aferente como eferente, eran sensibles a las sustancias vasoactivas. Nos habíamos demorado un ratito viendo qué sustancias vasoactivas, ¿no? Angiotensina, norepinefrina, epinefrina, endotelina, óxido nítrico, bradicinina, ¿sí? Prostaglandinas, y habíamos visto quién aumentaba y disminuía la filtración glomerular. Entonces, cuando cae el líquido a través de la cápsula de Bowman comienza el recorrido a través de, ahora están rectos, pero realmente se llama túbulo contorneado proximal, porque es una tubuladura, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, ¿sí? La que tiene dos partes, descendente y ascendente, túbulo contorneado distal y el túbulo colector, que finalmente va a desembocar en la papila y vamos a ir goteando orina ahí permanentemente. En el túbulo contorneado proximal sucedían fenómenos de reabsorción, principalmente el agua, y se reabsorbían unas sustancias que no deben acompañar la orina, como era la glucosa y algunos aminoácidos pequeños. Entonces ya su tarea para el examen era haber leído eso es la glucosa, ¿no? Entonces, y la orina, como se reabsorbía bastante agua y los solutos me refiero a todas las sustancias, ¿no? Iones, todo, se mantenía casi la misma molaridad que los vasos capilares que los acompañan, ¿sí? Pero cuando va descendiendo, entonces el enlace de Henle, la primera porción, se hace impermeable al agua, se hace permeable al agua y no pasan solutos. Entonces comienza a salir agua y agua y agua. ¿Y este fenómeno a qué se debía? A que el enlace de Henle ya comienza a entrar, esta es la corteza, y comienza a entrar a la médula renal. Y les decía que en la médula renal hay mucha urea, ¿no? Porque la urea es liposoluble, pues pasa para arriba y se mete, ¿ya? Pero va a salir se mete, ¿ya? Entonces hay mucha urea en los riñones. Y esa urea le da una concentración alta a la médula renal, un nivel hiperosmolar, 1200 millones, ¿ya? Entonces cuando baja comenzamos a perder agua, y comienza a subir la osmolaridad. Y cuando llega a su zona más profunda, el ACL tiene 1200 millones, porque está concentrado, ya no tiene agua. Y cuando comienza su ascenso, esta zona se hace impermeable al agua, o sea, no sale agua.
y solo salen iones, los vamos a ver por diferentes mecanismos: calcio, cloro, potasio, magnesio, fósforo, todo se recupera acá. Y entonces tanto se recupera que cuando llega al túbulo contorneado distal se vuelve hipotónico, porque ya se absorbió todo, ¿ya? Y cuando llega al túbulo contorneado distal, entonces vamos a tener fenómenos de reabsorción de agua en gran cantidad. Casi hasta ahí, casi se ha reabsorbido el 90% del agua filtrada al día. De 180 litros, ¿cuánto se ha reabsorbido? 90%. ¿Cuánto queda todavía de agua que va a pasar hasta el túbulo contorneado distal y colector? ¿Cuánto? 18 litros. ¿Ya? 180, el 10% es 18, ¿no es cierto? Hasta ahí ya se filtró 90% del agua. ¿Sabes? Y de ahí quedan 18 litros que tiene que hacer ese recorrido. Si no tuviéramos mecanismos de reabsorción eficientes, nos iríamos en orina, pues, ¿no? Y nos deshidrataríamos, tendríamos que consumir 20 litros de agua al día. Pero gracias a los mecanismos que tenemos, entonces vamos a poder reabsorber agua y vamos a miccionar una orina que va a tener 1200 miliosmoles. 1200 miliosmoles. ¿Ya? Y bueno, antes hacíamos una práctica en la cual los alumnos venían preparados porque fumaban, los hacíamos fumar, todavía se podía fumar en ese tiempo, unos cigarrillos, ¿no? Otros les dábamos un par de vasos de whisky. Ella se perdía la práctica, ¿no? De tomar un par de vasos de whisky, no entendía nada, después le contaba. Hacían ejercicio, ¿no? Y entonces empleábamos los mecanismos, porque el que fuma y el que toma inhibe la hormona antidiurética, que es la encargada de absorber, acá lo vamos a ver en un momento, y entonces miccionaban un montón. ¿Y qué pasaba? Como miccionaba mucha agua, entonces la orina bajaba su osmolaridad y con los osmómetros medíamos la concentración de la orina. Claro, había alumnos preparados ya que no tomaban agua desde la mañana, entonces ellos miccionaban también. ¿Ya? Entonces, esa era nuestra práctica antes, pero ¿cuál era la conclusión? La osmolaridad de la orina. ¿Y quiénes intervenían en la osmolaridad de la orina? Pero vamos entonces a la reabsorción. Ahora nos vamos al túbulo contorneado proximal, vamos a comenzar. ¿Cómo se reabsorben las sustancias? A través de los túbulos, en general los túbulos. Entonces nos vamos a tener que ubicar en la luz del túbulo, ¿ya? Por donde la cápsula de Bowman comienza a gotear la orina por acá. Estas son las células de los túbulos. Las células de los túbulos son células cúbicas o células epiteliales con borde sencillo para permitir mayor absorción. Hay un espacio intersticial, que ya dijimos la otra vez, y el capilar peritubular, porque acompaña al túbulo. ¿Ya? Entonces, cuando pasa la orina por acá, vamos a reabsorber las sustancias. ¿En base a qué se reabsorbe? En base a la ley de Fick. ¿Cuál es la ley de Fick? Tienen toda su formulita, ¿no? Gradiente de concentración, si son solubles o no son solubles, ¿sí? El grosor de la membrana, etc. Entonces, se reabsorben. ¿Y cómo se puede reabsorber? A través entre las células, o sea, se llama paracelular, a través de las células por transporte activo o pasivo transcelular, y por ósmosis. ¿Cuál es la ósmosis? El agua generalmente que sigue a todos los solutos que se van reabsorbiendo. ¿Ya? Entonces esa es la forma en que se van reabsorbiendo todas las sustancias en los túbulos renales. Nuevamente lo mismo, pero ahí el dibujito. Acá tienen que tener en cuenta dos cosas, por favor. Quizá no para este curso, pero sí me interesa mucho que para que los cursos posteriores sepan exactamente qué es lo que sucede. Ese capilar está al lado de las células del túbulo, ¿no es cierto? Entonces le da nutrición, ¿ya? Le da comida, le da oxígeno, para que las células sigan haciendo su función de transporte. Ese capilar es muy sensible a las sustancias vasoactivas, todas las que hemos visto, ¿no? Prostaglandina, glicemina, óxido nítrico, angiotensina, endotelina, etc. ¿Ya? Muy sensible. Entonces es importante que vean su ubicación y que da la nutrición.
porque hay situaciones en las que nosotros damos medicamentos a los pacientes y el paciente deja de orinar y hace insuficiencia renal. Y es que le hemos afectado esos vasos y le hemos matado las células de los túbulos, necrosis tubular. ¿Ya? Entonces acuérdense de la ubicación bien, en su cabecita. Bien, y entonces ahí tenemos una nefrona, sus capilares, sus túbulos, y vamos a comenzar el viaje, ¿no es cierto? Estos capilares le llevan sangre a los túbulos renales para que las células vivan, y las células de los túbulos entonces van a comenzar a hacer su función porque están oxigenadas y tienen su borde cepillo que aumenta la capacidad de absorción. Vamos a hablar primero entonces del túbulo contorneado proximal. Ya nos hemos dividido, entonces ya no nos vamos a perder, ¿no es cierto? Todo el túbulo contorneado proximal. Esa es la salida de la cápsula de Bowman. Tiene las células cúbicas con microvellosidades, borde cepillo. ¿Cuál es la función del túbulo contorneado proximal? Reabsorción y secreción. Vamos a ver qué cosa hace. Entonces, ¿qué se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal? 65% del agua que filtramos. 65%. Miren, vayan sumando, 65% del agua. Es decir, la mayor cantidad del agua que hemos filtrado ya se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. ¿Ya? La mayor cantidad. ¿Qué más? ¿Qué absorbe? ¿Qué absorbe? ¿Qué absorbe? La glucosa. Ya la han visto seguro los que han leído. Aminoácidos. Los aminoácidos y sustancias orgánicas. Todas las sustancias orgánicas. ¿Qué secreta? Toxinas, sustancias orgánicas, como la creatinina. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, entonces nos ubicamos. Esto va a ser el túbulo, ¿ya? Por donde está pasando la orina. Y aquí está el capilar de la sangre. Entonces aquí viene el agua y transcurre con sodio, potasio, cloro, iones de bicarbonato, glucosa, algunos aminoácidos, ¿no? Entonces, ¿qué aminoácidos? Me han dicho que no debe haber aminoácidos. Es cierto, pero hay aminoácidos de cadena corta. Recuerda que son polipéptidos y péptidos, ¿no es cierto? Y eso lo han visto en bioquímica. ¿Ya? Entonces, ya saben que hay aminoácidos de cadena corta que podrían filtrarse, pero no deben, entonces tienen que regresar. Y entonces, ¿cómo regulamos acá nuestra filtración? Bueno, el sodio se reabsorbe por un contratransporte. Sí, se acuerdan que es el contratransporte, ¿no? Uno entra, otro sale. Entonces, pero si el sodio va a entrar, ¿quién sale? Sale un ion hidrógeno, un hidrogenión. ¿Y de dónde viene el ion hidrogenión? Bueno, mejor me voy para acá para que sepan de dónde viene el ion hidrogenión. También se filtran iones bicarbonatos, ¿ya? Iones bicarbonatos. Este ion bicarbonato, cuando va saliendo, es el encargado de dar el medio básico, el amortiguador de nuestro cuerpo, se va a encontrar con un ion hidrogenión, el que salió de acá, ¿ya? El que se cambió con el sodio, y van a formar ácido carbónico. En ese momento viene la enzima más rápida que tenemos en el organismo, la más importante, la que permite que estén ustedes paraditos acá, en equilibrio, la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica trabaja en milisegundos y parte de ácido carbónico, lo vuelve CO2 más agua. Los dos, el CO2 se reabsorbe y el agua se reabsorbe con el sodio que sigue circulando, con otro sodio que sigue circulando. ¿Ya? Entonces el sodio importante, miren, el sodio en dos sitios, intercambia con el hidrogenión y ayuda en su reabsorción para celular, ingresa con agua y con cloro. ¿Ya? Entonces el sodio ahí es básico. ¿Y el hidrogenión de dónde venía? Se reabsorbió el CO2 y acá dentro de la célula, tienes agua. Y también la anidrasa carbónica junta agua con CO2 y vuelve a formar ácido carbónico. Y otra vez sale el hidrogenión. O sea, el hidrogenión que estuvo acá aparece por acá. ¿Ya? Entonces, es un círculo ¿para qué? Para permitir la reabsorción de bicarbonatos y la reabsorción de iones sodio. ¿Quién es básico ahí? La vedette, el importante, el que mueve todo, el 10 de ese equipo, la anidrasa carbónica. ¿Ya? Si se dan cuenta, la anidrasa carbónica activa todo para que entren y salgan las sustancias.
Al final, ¿qué va circulando hacia abajo? Agua. Sigue saliendo agua. Siguen saliendo algunos electrolitos. Pero ya gran cantidad, 65% del agua ya se absorbe. ¿Sí? Ya se absorbe. Entonces, ¿qué más se absorbe? Sodio y cloro. En la siguiente clase vamos a ver exactamente los porcentajes de sodio y cloro. Pero también se absorbe la mayor cantidad de sodio. Y para que pasen a la sangre, aparece nuestra bomba sodio-potasio. Sodio-potasio. Y el bicarbonato se regresa con un cotransporte por el sodio. ¿Ya? Entonces, potasio y sodio. Entonces, ¿para qué entra el potasio a la célula? Para darle estabilidad a la célula. Entonces, ahí estamos reabsorbiendo agua, bicarbonato, sodio. ¿Ya? Por ahí estamos mirando eso. Sigamos. Ahí estamos, nuevamente, el sodio con el bicarbonato, ¿no es cierto? El sodio se cambia con el hidrogenión, forma un ácido carbónico, la anhidrasa carbónica rompe al ácido carbónico, lo vuelve CO2 más agua, el agua continúa y va a ingresar por vía paracelular con sodio y cloro, y el CO2 ingresa a la célula, vuelve a formar ácido carbónico. Ahí está el hidrogenión donde se cambió con sodio, y el bicarbonato se reabsorbe. El bicarbonato se reabsorbe por cotransporte con el sodio, y el sodio se reabsorbe por la bomba sodio-potasio, ¿no? ATPase. ¿Listo? Y ahí se reabsorbieron bicarbonato y sodio. ¿Ya? Lo mismo, nuevamente ahí está el hidrogenión que aparece, y si hubiese alguna duda ya me dice, pero creo que no hay dudas, ¿no? Yo creo que está claro cómo se reabsorbe el sodio, cómo se reabsorbe el bicarbonato. ¿Y el cloro? ¿Cómo se reabsorbe el cloro? El cloro se reabsorbe con el sodio. Ya saben que el cloro para con el sodio, la sal se forma así porque el cloro para con el sodio para hacia adentro. ¿Y cómo se reabsorbe la glucosa? Ahora lo vamos a ver así simple. ¿Ya? La glucosa se reabsorbe por un cotransporte con el sodio, y los aminoácidos se reabsorben por un cotransporte con el sodio también. Entonces, el hidrogenión se elimina por un contratransporte y se reabsorben glucosa y sodio por cotransporte. ¿Claro? ¿O alguna duda de absorción? A ver cómo regresan las sustancias a nuestro riñón, a nuestro organismo. O sea, los absorbemos, los filtramos, pero estamos reabsorbiendo lo que necesitamos. Y bueno, la glucosa tiene una particularidad, ya seguro lo he leído, pero tiene una particularidad de absorción. ¿Ya? Tenemos dos partes del túbulo contorneado proximal, el que está más pegadito a la cápsula de Bowman y el que está más pegadito a la ACG. El túbulo contorneado proximal más pegado a la cápsula de Bowman, o sea, más proximal, ese se reabsorbe por el transportador SGLT2 de la glucosa. Ya ayuda, activa el transportador SGLT2. Y el más pegado a la CGL, el distal del túbulo proximal, se absorbe por el SGLT1. ¿Ya? SGLT1. Entonces, eso permite que se reabsorba la glucosa totalmente, si es que no excede su transporte máximo. Entonces, ahí viene la razón, ¿no? ¿Estos transportadores son saturables o no son saturables? Ya lo han leído, se supone, ¿eh? No me decepcionen, ustedes son el mejor grupo que he tenido desde años. ¿Son saturables o no son saturables? No han leído, ¿no es cierto? Todavía, ni lo han abierto el libro, ¿no? Pero sí le han doblado la paginita, algún día lo voy a leer. Antes del examen, 5 minutos antes lo voy a leer. Son saturables, ¿verdad? Por ahí un transporte máximo, por eso aparece la glucosa en la orina. Entonces, la glucosa se filtra una partecita, o sea, tiene que tener un nivel máximo en el plasma, y de ahí se filtra, y esa que sale y que se filtra, usa esos transportadores para que regrese. Pero estos transportadores también a cierto nivel se saturan, y entonces la glucosa comienza a caer en la orina. ¿Ya? Entonces, lean, jóvenes, o sea, son cosas chiquitas que les digo que van a hacer que abran, ni siquiera que abran el libro y ya se quedan leyendo un ratito. ¿Ya?
Entonces, vamos ahí. Entonces, ya vamos a pasar el túbulo contorneado proximal. Nos vamos al asa de Henle. En el asa de Henle tenemos dos partes. La parte descendente, que no tiene transportes activos, que reabsorbe agua, que les dije que reabsorbía solo agua, y llegaba hasta prácticamente la médula. Algunas llegaban a la mitad de la médula, otras llegaban al final de la médula, dependiendo si son nefronas corticales o justamedulares. Entonces, llegaban al fondo de la médula, y cuando comenzaba a ascender, se absorbía prácticamente el otro 25% de sodio que quedaba. ¿Ya? Comenzaban a reabsorberse sodio, cloro, potasio, magnesio, calcio. Todos esos iones se reabsorben. En la parte descendente se absorbe agua, y en la parte ascendente es impermeable al agua y se reabsorben solo iones. Esto es importante. Sí, esto sí es muy importante. Hay diuréticos, que son diuréticos, los que te hacen miccionar, ¿no? ¿Y para qué vas a hacerlo orinar a una persona? Cuando tiene exceso de sodio en el organismo, mucho líquido, hay que hacerles orinar. Cuando tengo pacientes críticos con hipervolemia, hay que hacerlos orinar. Cuando tengo a veces hipertensión, en los esquemas de hipertensión comienzas, como les decía el otro día, ¿no? Comienzas bloqueando los ECA, que ya ahora saben qué cosas son las ECA, ¿no? Comienzas bloqueando los ARA2, ya saben lo que son los ARA, no 1 y 2. Y si comienzas bloqueando el calcio, porque en la hipertensión, ustedes saben que el calcio ayuda a la contracción del vaso sanguíneo, entonces bloquear el canal de calcio para que se abra un poquito los vasos sanguíneos. Y si no te surten los dos, entonces usas diuréticos. ¿Y qué son los diuréticos? Que te hacen miccionar. ¿Para qué? Para que tengas menos líquido y los vasos sanguíneos no estén tan tensos, ¿no? Se relajen un poco. Bueno, hay diuréticos que trabajan en el túbulo contorneado proximal, ya lo van a ver cuando van para abajo. Y hay diuréticos que trabajan acá, en el asa y la ascendente. La descendente solo absorbe agua. La ascendente, sí, lo principal, solo el principal lo vamos a ver ahorita. Porque en la otra clase tenemos que ver ion por ion. Absorbe sodio, 2 cloros y un potasio. Es un SIM transportador, se llama la bomba sodio-cloro-potasio. Los tres se absorben en la misma bomba, dependiendo de la energía. ¿Sí? Un sodio, 2 cloros y un potasio se reabsorben. ¿Ya? Y reingresan a la sangre. Pero acá, para ingresar a la sangre, el sodio regresa por la bomba sodio-potasio. El potasio ingresa con una bomba cloro-potasio, ¿sí? Y también ingresan solitos siguiendo el sodio, cloro y potasio. Fíjense, el potasio ingresa por varios canales, pero también sale también. ¿Qué potasio sale de acá? Que viene la bomba sodio-potasio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tienen que decirme porque esto ya es un poco más complicado. ¿Y para qué me va a servir esto? Por eso les digo, ustedes siempre tienen que encontrarle utilidad a las cosas, ¿ya? Acuérdense de utilidad a las cosas. Aquí hay un medicamento que trabaja, se van a acordar después. Y como se llama así, se llama diurético de asa, porque ¿dónde trabaja? En el asa de Henle, ¿ya? ¿Y dónde trabaja un diurético de asa? En esa bomba SIM transportadora, se llama SIM transportadora, porque simultáneamente transporta sodio, 2 cloros y un potasio, ¿ya? Juntos, ¿sí? ¿Y cómo regresa entonces el sodio a la sangre cuando yo entro a la célula? Se regresa por su bomba sodio-potasio. O sea, entran 3 sodios, salen 3 sodios, entran 2 potasios, ¿sí? Y el cloro y el potasio que se reabsorbieron entran juntos los dos por la bomba cloro-potasio, ¿ya? Y también ingresan por sus canales específicos cloro y potasio. Entonces todos regresan a la sangre, casi todos. El que se regresa al túbulo de nuevo un poquito es el potasio. Ese es el asa de Henle. Nuevamente regresamos a la nefrona, al glomérulo, a la cápsula de Bowman y vemos el túbulo contorneado proximal.
¿Por qué pongo esa rayita? Porque esa rayita está en la corteza, ¿no es cierto? En la corteza renal. Entonces, y ahí que se reabsorbe agua, 65% del agua, se reabsorbe ya hemos dicho sodio, ¿no? ¿Cómo se reabsorbe el sodio? Se reabsorbe bicarbonato, ¿sí? Se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, estoy hablando, ¿no? Se reabsorbe glucosa, aminoácidos, ¿ya? Hace que la primera porción solo es agua, es simple, no pasa nada más, termina de agua. Llega acá y en toda su cabecita tiene que estar pensando, miren la urea entra y sale como en su casa, porque la urea es liposoluble. ¿Ya? Entonces la urea hay un montón de urea acá y eso le da 2200 miliosmoles. Por eso les preguntaba que si habían comido riñoncitos albinos, ¿no? ¿Ya iban a comer? No. Tienen que ir a comer pues, para probar esa experiencia. ¿Ya? Y entonces cuando prueben van a comerse bastante urea en los riñoncitos, ¿no? Y eso le da ese sabor especial a los riñones. ¿Ya? Entonces 1200, perdón, baja acá el agua y cuando sube por la parte ascendente, entonces son permeables solamente a electrolitos, no pasa agua. El asa ascendente es impermeable al agua y pasan los iones sodio, cloro, potasio y también pasa calcio, magnesio, fósforo, etc. ¿Ya? Y suben al túbulo contorneado distal. Entonces ya estamos entrando al túbulo contorneado distal. Y estamos en el recorrido de su orina. Miren cómo va cambiando su orina. Sí, en el ACGL tenemos los intransportadores entonces. Por vía transcelular pasa el sodio, cloro, potasio. El intransportador es una bomba transcelular. ¿Ya? Transcelular. Y ya vemos al otro lado su bomba sodio, potasio. Y por vía paracelular pasa el sodio, potasio, calcio y magnesio. ¿Ya? Pasa. Lo mismo prácticamente, lo mismo, pero también ahí vemos que se agrega el magnesio, ¿no es cierto? El magnesio. Entonces, ¿y cómo sale el potasio? Que entró por la bomba sodio potasio, sale por sus canales específicos de potasio, ¿no? Que son más rápidos que el del sodio. Y el túbulo contorneado distal, ¿qué está llegando ahí? ¿Qué está llegando al túbulo contorneado distal? La orina es hipotónica. ¿Por qué? Porque ya me llega menos electrolitos, menos iones, porque ya se reabsorbieron el túbulo contorneado proximal y se reabsorbieron en el ACGL rama ascendente, ¿no es cierto? Entonces, pero está llegándome agua todavía, a pesar que se ha absorbido 65 en el túbulo contorneado proximal, 25 en el ACGL del agua, me queda 10% todavía, o sea, me quedan 18 litros que están llegando al túbulo contorneado distal, ¿ya? 18 litros. Más, me queda todavía sodio, me queda potasio, me quedan hidrogeniones, etc. Pero ya no es la misma concentración, está bien diluido, ¿cierto? Cuando llega el túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal, entonces son células epiteliales en las cuales vamos a reabsorber lo que queda de sodio y vamos a sacar el potasio también, está sobrando el potasio en el organismo. ¿Ya? Entonces, en el túbulo vamos a reabsorber sodio, pero vamos a ver cómo lo reabsorbemos. Y ahí vamos a acabar ya el eje que habíamos visto desde el otro día. El túbulo contorneado distal en el túbulo colector posee receptores para aldosterona. ¿Por qué digo que acabamos el eje? Porque el eje es renina, angiotensina, aldosterona, ¿cierto? La aldosterona trabaja ahí, en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Qué hace? Estimula a unas células principales y sintetiza mediante las mitocondrias de ATP y el ADN, la sintetiza canales para sodio, ¿ya?
y estos sodios ingresan a la célula para regresar hacia la sangre. ¿Y qué sale? Sale el potasio. ¿Ya? ¿Qué más ingresa con el sodio siguiendo al sodio? El agua. El agua sigue ingresando ahí. Y en el túbulo colector, al contrario, posee unos receptores para hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética, cuando pasa mucho líquido, dice, no, pues demasiado líquido. La solución está hipotónica. ¿Cuánto debe tener de osmolaridad la orina? 1200 miliosmoles, ¿no? Pero si está pasando demasiado, muy diluida, no puedo. Entonces agarra y le abre unos canales, ¿no es cierto?, de acuaporinas. Esta es la hormona antidiurética. ¿Dónde está la hormona antidiurética? ¿Dónde se genera? En la hipófisis. ¿Ya? Se genera la hormona antidiurética. Y reabsorbe gran cantidad. ¿Ya? Y entonces acá reabsorbemos casi todo, por lo que orinamos solamente 1,5 litros. O sea, miren, al túbulo colector está ya la última parte, han llegado 18 litros todavía para orinar. ¿Ya? Y de ahí tenemos que reabsorber y dejarnos 1,5 litros para que orine. Entonces, toda esa cantidad de agua se reabsorbe. ¿Y cómo se reabsorbe? Estimulando la aldosterona para que jale sodio y el sodio se lleve agua. ¿Ya? Y estimulando la hormona antidiurética para que pueda orinar. Entonces, si tú tienes un paciente que te llega una madrugada, que ha tenido un accidente de tránsito y se ha golpeado contra la pared así, y ha dado bote y ha regresado al piso, entonces el edema cerebral, ya lo hemos explicado, ¿no es cierto?, cómo se manejaba el edema cerebral, había secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Esta es la primera clase, ¿no? Sí lo hemos visto, acuérdense, la primera clase, ¿no? Entonces, esa hormona antidiurética, cuando tiene secreción inadecuada, absorbe mucha agua y el paciente comienza a generar que se quede agua en el cuerpo. Como se queda agua en el cuerpo, ¿qué pasa con el sodio, el cloro, el potasio? Se vuelven hipotónicos y entonces el cerebro comenzaba, ¿no?, a hematizarse. ¿Sí? Todo pasaba por eso. Esa es la causa. Ahora sí, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Cuando hagan fisiopato de esta parte, el doctor Vargas Proejo, esta parte, es importante. ¿Por qué? Porque esto sí nos da competencias y capacidades para que ustedes sepan qué voy a hacer. Si tengo mi paciente que se está quedando mucha agua porque tengo una secreción inadecuada de esta hormona que jala agua, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que vuelva a tener un nivel osmótico a mi sangre y pueda comenzar a misionar mientras está con el edema cerebral? Hace mi última hora hemos entrado una señora así que tuvo un accidente de tránsito, 2 días estaba bien y de pronto comenzó a hincharse el cerebro, hincharse y entró el coma. Tuvimos que entrarla volando a sala, le abrieron el cerebro, le abrieron el cráneo y el cerebro salió. Está hinchadísimo. ¿Cómo se lo bajo? ¿Cómo hago para que baje ese edema? ¿Qué tendría que hacer acá? Porque acá es el truco. No puedo bajar la hormona antidiurética, pero sí puedo subir el nivel osmolar. ¿Se acuerdan de eso? Y habíamos hablado de sustancias hipertónicas. ¿Ya? Entonces, para que ustedes ya tienen que irse acostumbrando a eso, jóvenes. La competencia ahora es altísima. O sea, ustedes tienen que tener un nivel de competencia. No se queden con lo que hay acá. O sea, entre ustedes es facilito. El primer puesto sí, puede ser el primer puesto. Va nuestro primer, ustedes saben, nuestro primer puesto, nuestro más tigre, el el último examen del ENAM, porque este es ser un asco. El último examen del ENAM, ¿saben qué hemos sacado? El primero de acá, el más tigre de acá, el puesto 700. ¿Ya? Entonces nosotros aspiramos a que uno de ustedes quede entre los 100 primeros, por lo menos. ¿Ya? Esa es nuestra meta con su promoción de ustedes. Porque ustedes ya vienen los poquitos, los electos, de la élite, ¿no? Entonces, uno tiene que quedar entre los 100 primeros. Y nuestro promedio, si lo recuperamos el ENAM, debe ser más de 15. Solo tenemos 3 en el último ENAM que han pasado de 13. 3. De una promoción de 60. 3. O
sea, no hemos estado bien todavía, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos que tener, que pasen de 13 unos de ustedes que ingresaron 40 y tantos y van a acabar unos 40 también. Debemos tener en el ENAM final, si tenemos, debemos tener por lo menos unos 20, o sea, la mitad que pase de 13, y por lo menos unos 5 que pase de 15. Ya, entonces, esa es nuestra meta, pero por eso les exigimos. Pero eso no es para nosotros, para nuestra universidad, es para ustedes. Porque cuando ustedes salgan, van a encontrar una lucha encarnizada, plazas de residentado, plazas para el extranjero. En España nos han bajado la cantidad de médicos que podemos ingresar, latinos. O sea, nos han bajado a 10% la plaza. De 9.000 plazas de residencia en España anual, solo nos han dado 900. Pero no solo van peruanos, van de toda Latinoamérica. Entonces te juntas con 4.000 para postular para 900 plazas. Entonces, es fuerte la competencia, ¿ya? Entonces tiene que darle, tiene que tratar de encontrar, en estas cositas tiene que encontrar, porque los exámenes son así, son una sola pregunta te desglosa 5 preguntas, ya una sola, un solo caso aquí. Bien, entonces en el túmulo con torneo distal, ahí trabajamos pues con la ADH, ¿no? Con la ADH reabsorbe el sodio, reabsorbe el agua, ¿no es cierto? Si no hay ADH, si no se generan canales de acoporina, nosotros no podríamos reabsorber agua y comenzamos a miccionar bastante. Entonces también corremos el peligro que nuestros pacientes que no tienen ADH se deshidraten demasiado. Entonces tenemos los dos escenarios: secreción inadecuada de ADH, retienes líquidos. No tienes ADH, miccionas mucho. ¿Ya? Entonces se van a los escenarios. ¿Y quién regula esto del ADH? Pues, ¿quién regula el ADH? La aldosterona. Y ahora nos vamos a lo que ya habíamos visto el otro día. Esa es la mácula densa, está entre la arteriola aferente y eferente, es el grupito de células que están en el mesanquio ahí entre ambas, son como osmómetros, regulan la osmolaridad, ya regulan la osmolaridad. ¿Y cómo van a regular la osmolaridad? Lo que hacen es que van a sentir, por decirlo de una manera, la concentración de sodio. Sienten, ¿ya? Detectan la concentración de sodio. Si el medio es hiperosmolar o hipoosmolar. Si tú sientes poco sodio, dices, no, tengo bajo sodio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tienen que hacer mis túmulos si no llega mucho sodio acá? Le doy la pendiente. ¿Qué llega? No tengo sodio acá. Sientes. ¿Qué tengo que hacer para tener más sodio? Tengo que reabsorber sodio. ¿Sí? Y si tengo mucho sodio, tengo que eliminar el sodio. ¿Ya? Entonces, pero nace ahí. Miren dónde nace. ¿Dónde nace? Y entonces, ahí comienza nuestro eje conocido, como se llama eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Esa mácula densa genera, percibe las concentraciones de sodio. Las concentraciones de sodio. ¿Ya? Percibe las concentraciones de sodio. Ahí están las células, ahí está la mácula densa, fíjense su ubicación entre la arteriola aferente y eferente, ¿no? Y percibe las concentraciones de sodio. Cuando percibe las concentraciones de sodio, entonces van a generar la formación de una hormona, la primera que vamos a ver. ¿Cómo se llama esa hormona? La primera que genera. ¿Qué se genera en la mácula densa? ¿Qué hormona se genera en la mácula densa? Lo hemos visto ya. Aquí, ¿qué hormona generamos acá? Renina. Acuérdense, mácula densa, renina. ¿Y qué hacía la renina? Se iba donde el angiotensinógeno que se generara en el hígado, ¿sí? Y se convertía en angiotensina 1, ¿no es cierto? Y la angiotensina 1 iba al pulmón y se encontraba con la enzima convertidora de angiotensina EK, ¿no? Y se convertía en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 acá tiene sus receptores ARA y producía vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, ese es ahí eso.
Pero aparte de eso, la angiotensina 2, ¿qué más producía? De ahí venía el eje de la aldosterona. La angiotensina 2 también iba a la corteza suprarrenal y producía aldosterona. ¿Y qué hemos hecho de la aldosterona hace un ratito? Que trabajaba en el túbulo contorneado distal y generaba en las células principales la reabsorción de sodio. ¿Y que eliminaba? Entraba sodio y salía potasio. Entraba sodio y salía potasio. En el túbulo contorneado distal. ¿Ya? Entonces ahí está nuestro eje. Renina, angiotensina, aldosterona en la glándula suprarrenal. ¿Sí? Y también la angiotensina 2 se ve que trabaja en el núcleo de la sed en el hipotálamo y puede producir aumento o disminución de la sensación de la sed para tomar más o menos líquidos según la cantidad de sodio que tengamos en el organismo, ¿no? Según la cantidad de sodio que tengamos en el organismo. Cuando comen su canchita en el cine, salada, ¿les da sed o no les da sed? ¿Les da o no les da sed? Sí les da sed a todos, ¿no? A todos les da sed. ¿Y qué toman? Su Coca-Colazo, ¿no? Ya está. Entonces, si han absorbido el sodio les produce la sed, ¿no? Fíjense, ya. Vamos a ver ahorita por qué. Y la Coca-Cola con sus 158 kilocalorías por cada 100 mililitros, ¿qué les produce? Más sed, porque también aumenta el nivel de osmolaridad, ¿sí o no? Entonces, en vez de la Coca-Cola, en vez de darles calma, que es una calma por un momento, les da más sed. Y entonces reabsorben los líquidos, etc. Ustedes les juegan su riñón bien feo ahí cuando van al cine. Ahí vamos de nuevo, renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Aldosterona, para la reabsorción de sodio, ¿ya? ¿Y qué pasa más? La angiotensina trabaja en los dos lados, en las glándulas suprarrenales, produciendo aldosterona, para aumentar o disminuir la absorción de sodio, ¿ya? En el caso de que van al cine, va a aumentar la absorción o sea, disminuye la aldosterona para que se elimine más sodio, ¿no es cierto? Y en el caso del centro de la sed, que está al ladito de la hipófisis, que produce hormona antidiurética, entonces dice, no, tengo que jalar la antidiurética, dice, tengo que orinar más, ¿no es cierto? Porque tengo demasiado sodio, tengo que eliminarlo, ¿ya? Entonces jala y produce su efecto sobre hormona antidiurética. ¿Todo de dónde nace? ¿De dónde nace? De la mácula de... ¿Y eso de dónde nace? De las concentraciones de sodio que llegan en la anterior aferente y enterente. ¿Ya? ¿Es importante entonces el sodio? Sí, ahora ya comprenden por qué a un hipertenso le dicen